de diálogo de agenda de futuro. Anunció que invocará la cláusula democrática de Mercosur en el caso Venezuela. Las cifras a nivel nacional lo sitúan con un 51,4% de los votos y con un contundente 71,5% en Córdoba. Más de 100 personas murieron al producirse una avalancha de lodo y piedras en una mina de jade en Myanmar. Una columna de tierra y desechos de unos 80 metros de altura cayó sobre unas 70 chozas donde vivían los trabajadores de la mina. Una fiesta en un barrio afroamericano de Nueva Orleans terminó en un tiroteo luego de que varias personas abrieron fuego contra la multitud, una de ellas con una ametralladora. Bienvenidos, comenzamos así TV Perú Mundo. Mauricio Macri es el presidente electo de la Argentina. Él comenzará a gobernar muy pronto, el 10 de diciembre, y anunció que lo hará para todos y que habrá un único tipo de cambio en referencia al dólar. Hace algunos meses nadie lo hubiera imaginado, pero las encuestas lo dieron como ganador durante las últimas semanas. Y a diferencia de los resultados de la primera vuelta electoral, esta vez sí acertaron. El conservador Mauricio Macri, de 56 años, se convirtió en el nuevo presidente de Argentina al ganar con un 51,4% el inédito balotaje ante su rival, el peronista moderado Daniel Scioli, que obtuvo el 48,6% de los votos. El actual alcalde de Buenos Aires ganó por la mínima, menos de 3 puntos y poco más de 700.000 votos en un país con 32 millones de personas llamadas a las urnas. Al conocer de este histórico triunfo para Argentina, el comando de campaña de Macri se convirtió en una fiesta. A ritmo de rock, pop y cumbia, el empresario junto a su esposa, hijos y partidarios hizo de la tarima una pista de baile. Luego agradeció a sus seguidores por esta victoria. ¡Qué difícil! Tanta emoción, tanta alegría, tanta esperanza. Estamos llenos de todo eso, desbordados. Yo no sé cómo describirles lo que estoy sintiendo, pero agradecerles. Si bien en el búnker del Frente para la Victoria trataron los primeros resultados a boca de urna con cautela, horas más tarde fue el mismo Daniel Scioli quien reconoció su derrota y por el bien de todos los argentinos deseó éxitos a Macri en el liderazgo del nuevo gobierno. El pueblo, y soy profundamente demócrata y respetuoso de la voluntad popular, ha elegido una alternativa que esperemos que Dios lo ilumine para poder mejorar, aún por el bien de todos los argentinos, lo que el país ha avanzado. Surgido de la alta sociedad, defensor del libre mercado e hijo del dueño de un imperio de negocios, el derechista Mauricio Macri pone fin con su victoria a 12 años de kirchnerismo en el país, iniciados con el primer gobierno de Néstor Kirchner en 2003, que fueron seguidos por los 2 mandatos de su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández. Por la mañana los medios confirmaban la noticia y estas fueron algunas reacciones. Para mí está bien así, era lo que queríamos, un cambio, creo que todo el mundo quería eso. Y, o sea, de mi parte estoy conforme con lo que ganó Macri, por ejemplo, estoy conforme. El voto fue el castigo que merecía el Frente para la Victoria.
El pueblo se cansó directamente de las mentiras, el abuso, la corrupción, todo eso. Realmente creo que le llegó la hora. En su primera conferencia de prensa tras ganar la presidencia de Argentina, el dirigente liberal de derecha y expresidente del club Boca Juniors anunció sus primeras medidas para gobernar la tercera economía de América Latina. Entre las reformas que planteó Macri destaca la de crear un gabinete económico de 6 integrantes y levantar cuando llegue el momento el control cambiario. Yo espero que esta alegría, este entusiasmo, esta energía que hay nos ayuda rápidamente a poner el país en marcha, y para eso necesitamos como gobierno corregir las cosas que se venían haciendo mal. El cepo era un error, el no dar información, el no tener acceso a estadísticas, no tener un banco central independiente, son todas cosas que vamos a corregir y vamos a recrear un espacio para aquellos que pueden y quieren invertir en Argentina, empezando por nosotros los argentinos, lo hagamos, y en los próximos días iremos avanzando en eso. Mauricio Macri, como primer presidente no peronista en más de una década, da inicio a una nueva etapa que el país nunca había explorado. Un gobierno ajeno al radicalismo y al peronismo que dominaron los últimos 70 años. Por lo pronto, en el mundo económico se asume que vendrán curvas e inversiones en los próximos meses. Y por los motivos que comentábamos en el reportaje, es considerada esta elección como histórica, ha puesto fin a los 14 años del peronismo kirchnerista, 4 de Néstor Kirchner y 8 de Cristina Fernández. No pertenece a ninguno de los partidos tradicionales de la Argentina, ni al radicalismo, ni al peronismo. Y otra cosa que también ha sido considerada histórica, que dé una conferencia de prensa. Algo inusual en el caso de Cristina Fernández, eso también había sido resaltado. Ahora, ¿qué crees tú, cómo crees tú que va a cambiar la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, Farid? El tema es que yo no creo que él tenga margen de maniobra para llevar a cabo su programa sin cortapisas. Tiene una situación económica difícil, o sea, él mismo habla del cepo cambiario como un problema, lo cual implica en buen romance que se va a devaluar el tipo de cambio oficial. Quiere reducir el déficit fiscal, lo cual podría generar tanto inflación como recesión. Si disminuye el gasto público, puede tener efecto recesivo. Si disminuye los subsidios, cosa que se había anunciado, puede tener efecto inflacionario. Y eso es un contexto en el cual no tiene mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y tiene una mayoría de gobernadores peronistas. Luego entonces va a tener que transar y va a tener que negociar y llegar a transacciones, y eso va a mediatizar cualquier ínfula con la que puede haber llegado al gobierno. Ahora, ya ha comenzado con un tema polémico desde el diario La Nación, que el diario La Nación, prácticamente una editorial, ha pedido que se detengan los juicios contra los acusados o procesados por violación de derechos humanos durante la última dictadura militar, pero él ha respondido que no, que la justicia va a seguir su camino. Bueno, pero es sintomático que el diario de La Nación se haya envalentonado para decir esto. Si realmente lo pensaban, ¿por qué no lo habían dicho antes, no? Pero claro, derrotado el kirchnerismo, ahora recién muestran su connivencia con, francamente, lo que podría considerarse violaciones a derechos humanos, masivas. En todo caso, él ha dicho que ahí va a respetar la autonomía del Poder Judicial. Probablemente no veamos desde el Ejecutivo iniciativas en aras de recuperar la memoria histórica, como se hizo el kirchnerismo, pero al menos va a respetar la autonomía del Poder Judicial en el procesamiento de los juicios por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura militar. Y volviendo al tema económico, lo que ha dicho en esta conferencia de prensa es que no puede adelantar muchas medidas o las medidas que tomará, porque tiene que contar primero con la información precisa, y considera que las cifras oficiales no necesariamente responden a la realidad. Bueno, es que ahí está discusión sobre si la inflación es de 15%, como dice el gobierno, o 25 a 30%, como dicen consultoras privadas. La prueba de que probablemente esté más cerca del 25 que del 15% es el hecho de que el propio gobierno, cuando negocia aumentos de salarios para profesores escolares, los aumentos son de un 25%, no de un 15%. En el tema del déficit fiscal, el gobierno alega que el déficit fiscal equivale a un 3.5% del producto. La oposición alega que es 7%, o sea, el doble. Digamos, los analistas privados sitúan en algún punto intermedio, pero incluso ellos no se ponen de acuerdo. Lo que es evidente es que las cifras oficiales no son creíbles, y ese va a ser un argumento que va a utilizar Macri para aplicar medidas de ajuste
que, recordémoslo, no ofreció durante la campaña, salvo en el tema cambiario. Va a decir, bueno, la situación era peor de lo que pensábamos, luego entonces las medidas van a tener que ser más severas de lo que ofrecimos. Ahora, en la conferencia de prensa, los periodistas reconociéndole el triunfo también comentaban que, dados los resultados y la diferencia de un poco menos de 3 puntos, se podía hablar de un país dividido. El que será su jefe de gabinete dijo, bueno, que la segunda vuelta se gana por un voto y que más bien creían que no, que esta votación, incluso los votos de Scioli, tenían que ver con una necesidad de cambio, una necesidad de salir del estilo confrontacional, el estilo gobierno de los últimos años. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo saberlo, no? En todo caso, es claro que Scioli tenía un estilo diferente al de Cristina Fernández, aunque menos confrontacional. Cristinizando. Sí. Bueno, es producto del resultado de primera vuelta, ¿no? Porque lo único que probablemente hayan acertado las encuestas es en cómo se iba a dividir los votantes de Massa, que fueron mayoritariamente para Macri, pero más de un tercio votó por Scioli. El tema es que con esa división del voto de Massa, que sacó 21%, si se hubieran cumplido los pronósticos electorales en primera vuelta, según los cuales Scioli iba a tener una ventaja de entre 8 y 10%, le alcanzaba para ganar en segunda vuelta. El tema es que al final su ventaja en primera vuelta fue menor. Y las encuestas fallan tanto en primera como en segunda vuelta. En primera vuelta sobreestiman el margen de victoria de Scioli y en segunda vuelta sobreestiman el margen de victoria de Macri. En ambos casos aciertan el resultado, pero simplemente aciertan al ganador, no el porcentaje de votos. Incluso en la tarde, mientras iban conociendo los resultados a boca de urna, los comentaristas decían que en el búnker de Macri se pensaba que la diferencia era de 10 puntos. Ahora, ¿altera de alguna manera esta diferencia menor o casi de 3 puntos la manera como pueda gobernar Macri? Yo creo que lo más importante es el hecho de que no tiene mayoría en el Congreso, no tiene la mayoría de gobernadores, no cuenta con centrales sindicales y que eso es lo que lo va a obligar a buscar acuerdos. Con los representantes de Massa, por ejemplo. Con Massa y sus electores. El tema es en qué medida Massa representa a sus electores. Yo creo que la razón por la que Massa no endosa una candidatura es porque era consciente que sus votantes se iban a dividir entre las dos primeras opciones y entonces iba a parecer como que en cualquiera de los dos escenarios más de un tercio de quienes votaron por él en primera vuelta no le hacen caso en segunda vuelta. Ahora, claro, además de las dificultades que va a tener a la hora de gobernar, ya su elección marca una diferencia, un corte, ¿no? Después de 12 años de gobierno de la misma familia, con acusaciones de corrupción, por ejemplo, que él ha prometido que se van a investigar, que el decir que no va a haber revancha no significa eso, un tono diferente también el que tiene Macri, ¿no? Bueno, esta es la primera, tendría que confirmarlo, pero yo hasta donde recuerdo esta es la primera vez en casi un siglo donde el presidente de la Argentina no es ni peronista, ni militar, ni miembro de la Unión Cívica Radical. Y esperemos que sea el primero en más de 30 años, el primer presidente no peronista en terminar su mandato. Sí. Claro, porque no lo hizo Raúl Alfonsín, que se lo entregó precipitadamente a Carlos Menem, ¿no? Y sabemos que tampoco lo hizo de la Rúa, que se tuvo que ir en un helicóptero tras los problemas que hubo, que incluso hubo víctimas en las protestas, ¿no? Ahora, este cambio de gobierno en la Argentina no solo va a significar un cambio en la política interna argentina, también en la relación con los distintos países de nuestra región. Él ha hablado de las relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos y sobre Venezuela dijo, bueno, lo que yo ya dije en campaña, voy a invocar a la cláusula democrática de Mercosur. ¿Qué significa eso? No tanto como pareciera. En todo caso, en términos de retórica, va a ser la primera vez que alguien pretende invocar una cláusula democrática en relación a Venezuela, sea en el contexto de UNASUR, Mercosur u OEA, ¿no? Nadie lo había hecho hasta ahora. El tema es que se requiere consenso para tomar una decisión y muy probablemente ese consenso no exista. Pero en todo caso, el que va a ser su jefe de gabinete ya ha sido cauto en señalar que si se invoca o no la cláusula democrática de Mercosur, de Ushuaia, va a depender de la conducta del gobierno respecto al proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela, y en caso de que el gobierno sea derrotado, como auguran las encuestas, la actitud frente a un eventual triunfo de la oposición. O sea, en ese sentido es más un mecanismo de presión para que Venezuela lleve a cabo un proceso limpio y para que admita el gobierno su derrota en caso de producirse.
Y bueno, y símbolo o señal de esa nueva posición con respecto a la situación en Venezuela fue una imagen que se vio ayer cuando Mauricio Macri